Él amaba a otra, pero fue el perfume de ella en el corredor oscuro que jamás pudo olvidar. Hola, queridos amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde las historias más hermosas y conmovedoras cobran vida. Hoy les traigo una historia de amor que sucedió en el México colonial del siglo XVIII, una historia que nos recordará que el corazón tiene sus propios caminos, a menudo misteriosos e inesperados. Esta es una historia sobre destino, sobre amor verdadero que trasciende las barreras sociales, y sobre cómo a veces un simple perfume puede cambiar el curso de una vida para siempre. Antes de comenzar, si esta es tu primera vez aquí, suscríbete al canal ahora mismo. Nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles estas historias que tocan el alma. Y por favor, comenta de qué país o ciudad nos estás escuchando. Me encanta saber que nuestras historias llegan a corazones de todo el mundo. Empecemos esta hermosa historia de amor. Capítulo 1. Las campanas de San Cristóbal. El año era 1784, y en la hermosa ciudad colonial de San Cristóbal de las Casas, en lo que hoy es Chiapas, las campanas de la catedral repicaban anunciando el amanecer. Los primeros rayos de sol dorado se filtraban entre las calles empedradas, iluminando las fachadas de piedra y los balcones de hierro forjado que contaban la historia de 3 siglos de tradición española. En la casa de los Montemayor, una de las mansiones más elegantes de la ciudad, Diego Alejandro de Montemayor y Villarreal se despertaba como lo había hecho durante los últimos 25 años de su vida, con el peso de las responsabilidades sobre sus hombros y el corazón dividido entre el deber y el deseo. Diego era considerado uno de los solteros más codiciados de toda la región. Alto, de porte distinguido, con cabello negro azabache y ojos verdes que había heredado de su abuela andaluza, poseía no solo una belleza varonil que hacía suspirar a las señoritas de la alta sociedad, sino también una fortuna considerable derivada de las plantaciones de cacao y las minas de plata que su familia había heredado por generaciones. Pero a sus 25 años, Diego llevaba el corazón ocupado por una pasión que su familia consideraba completamente inapropiada. Se levantó de su cama con dosel y se dirigió hacia la ventana que daba al patio central de la mansión. Abajo, los sirvientes ya comenzaban sus labores matutinas. Las criadas lavaban ropa en las piletas de piedra, los mozos alimentaban a los caballos en las caballerizas, y el jardinero regaba las flores de bugambilia que llenaban de color morado el patio. «Buenos días, joven amo», saludó Esperanza, su nana desde la infancia, al entrar con una bandeja de chocolate caliente y pan dulce. Su señor padre lo espera en el despacho después del desayuno. Diego suspiró. Sabía perfectamente de qué querría hablar su padre. Durante las últimas semanas, don Rodrigo de Montemayor había estado presionándolo cada vez más sobre el tema del matrimonio. «¿Sabes de qué quiere hablar?», preguntó Diego, aunque conocía la respuesta. «El señor recibió una carta de la familia Herrera de la capital ayer por la tarde», respondió Esperanza con cuidado. «Parece que la señorita Isabela estará visitando San Cristóbal el próximo mes». Diego sintió que el estómago se le encogía. Isabela Herrera y Mendoza era la hija de uno de los comerciantes más ricos de la Ciudad de México y había sido la candidata preferida de su padre para convertirse en su esposa desde que ambos eran adolescentes. Isabela era, objetivamente, una elección perfecta, hermosa, educada, de familia noble, con una dote considerable y entrenada desde la infancia en todas las artes que se esperaban de una dama de la alta sociedad colonial: música, bordado, administración del hogar y las sutilezas de la etiqueta social. El problema era que Diego no la amaba, la respetaba, disfrutaba de su compañía cuando se veían en las fiestas sociales y reconocía todas sus virtudes, pero su corazón pertenecía a alguien completamente diferente. «Esperanza», dijo Diego suavemente, «¿tú qué opinas del amor?». La mujer mayor, que había cuidado a Diego desde que era un bebé, se sentó en una silla cerca de la ventana. A sus 50 años, Esperanza tenía la sabiduría de quien había visto muchas historias de amor en la casa de los Montemayor. «¿El amor, joven amo?». «Sí, ¿crees que una persona debe casarse por amor o por conveniencia?». Esperanza lo miró con ojos comprensivos. «¿Puedo hablar con confianza, joven Diego?».
Siempre puedes hablar con confianza conmigo, Esperanza, lo sabes. Creo que los matrimonios de conveniencia pueden funcionar si ambas personas se respetan y están dispuestas a construir cariño con el tiempo. Pero también creo que cuando el corazón verdaderamente ama, esa persona nunca será completamente feliz sin ese amor. Diego asintió. ¿Y si el amor es imposible? No existe el amor imposible, joven amo. Solo existen circunstancias difíciles que requieren valor para enfrentar. Después del desayuno, Diego se dirigió al despacho de su padre. Don Rodrigo era un hombre de 60 años, de barba gris perfectamente recortada y modales impecables. Había construido la fortuna familiar no solo manteniéndola, sino expandiéndola a través de inversiones inteligentes y alianzas matrimoniales estratégicas. «Diego, siéntate», dijo don Rodrigo sin levantar la vista de los documentos que estaba revisando. «Tenemos que hablar sobre tu futuro». «Sí, padre». Isabela Herrera llegará a San Cristóbal el 15 de octubre para las fiestas de Santa Teresa. Su padre y yo hemos estado discutiendo la posibilidad de anunciar un compromiso durante su visita. Diego sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Un compromiso oficial? Diego, tienes 25 años. Es tiempo de que sientes cabeza, te cases y comiences a pensar en herederos para la familia. Isabela es la candidata perfecta. Padre, yo, ¿qué objeciones podrías tener a Isabela? Es hermosa, inteligente, de buena familia, y viene con una dote que consolidaría nuestras propiedades en la capital. Diego se quedó callado. ¿Cómo podía explicarle a su padre que su corazón estaba completamente entregado a alguien que él consideraría completamente inapropiada? Porque Diego estaba enamorado de Paloma Sandoval, la hija del escribano del pueblo, una joven de 18 años cuya belleza, gracia natural e inteligencia lo habían cautivado desde el momento en que la vio por primera vez en la iglesia hace 6 meses. Paloma no era de familia noble. Su padre, don Esteban Sandoval, era un hombre respetado y educado, pero de clase media. Paloma había recibido educación en el convento de las dominicas, donde había aprendido a leer, escribir y tenía conocimientos inusuales para una mujer de su época sobre literatura y filosofía. Pero según las reglas de la sociedad colonial, un matrimonio entre Diego y Paloma sería escandaloso. Los Montemayor habían mantenido su estatus social durante 3 siglos, casándose exclusivamente dentro de la nobleza. «Padre», dijo Diego finalmente, ¿puedo pedirle unos días para pensar en el compromiso con Isabela? Don Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Pensar? ¿Qué hay que pensar? Es una decisión obvia. Solo unos días, padre, para prepararme mentalmente para este gran paso. Don Rodrigo suspiró. Muy bien, pero quiero una respuesta para el final de la semana. Y Diego, espero que sea la respuesta correcta. Después de salir del despacho, Diego se sintió asfixiado dentro de la mansión. Decidió salir a caminar por la ciudad, algo que hacía frecuentemente cuando necesitaba aclarar sus pensamientos. San Cristóbal de las Casas era una ciudad hermosa, con calles empedradas que subían y bajaban por las colinas, casas de adobe pintadas en colores pastel y una catedral barroca que dominaba la plaza central. Los sonidos de la ciudad colonial llenaban el aire. Vendedores ambulantes gritando sus mercancías, el clip-clop de los caballos sobre las piedras, el murmullo de conversaciones en español mezclado ocasionalmente con lenguas indígenas. Sin darse cuenta completamente, Diego dirigió sus pasos hacia la calle donde vivía la familia Sandoval. Era una calle tranquila, bordeada de casas de clase media, con portones de madera y pequeños jardines frontales. Mientras caminaba, vio a Paloma saliendo de la casa de una vecina con una canasta en el brazo. Como siempre, su belleza lo impactó. Tenía cabello negro largo que llevaba recogido en una trenza elaborada, ojos color miel que brillaban con inteligencia y una gracia natural en sus movimientos que hacía que caminar pareciera danza. Llevaba un vestido sencillo de algodón azul cielo, apropiado para su clase social, pero en ella se veía más elegante que los vestidos más costosos que usaban las damas de la alta sociedad. «Señorita Sandoval», saludó Diego, quitándose el sombrero. «Señor de Montemayor»,
respondió Paloma con una reverencia pequeña, pero sus ojos mostraron sorpresa y algo más, tal vez alegría. ¿Cómo está usted en esta hermosa mañana? Muy bien, gracias. Estaba visitando a doña Carmen, que está enferma. Le llevé algo de comida que preparó mi madre. Diego admiró la bondad natural de Paloma. Era conocida en todo el pueblo por su generosidad hacia los enfermos y necesitados. Eso es muy bondadoso de su parte. Mi padre siempre dice que tenemos la responsabilidad de cuidar a nuestra comunidad, respondió Paloma, con una sonrisa que hizo que el corazón de Diego se acelerara. Caminaron juntos durante unos minutos, hablando de temas generales, pero Diego podía sentir la conexión entre ellos. No era solo atracción física, aunque esa definitivamente existía. Era algo más profundo, una comprensión mutua, una facilidad de conversación, una sensación de que con ella podía ser completamente él mismo. «Señor de Montemayor», dijo Paloma cuando llegaron cerca de su casa, «¿puedo preguntarle algo?» «Por supuesto. ¿Es cierto lo que dice la gente del pueblo? ¿Que va a comprometerse pronto con una señorita de la capital?» Diego se quedó callado por un momento. La pregunta lo tomó por sorpresa, pero más que eso, el tono en que Paloma la hizo, con una mezcla de curiosidad y algo que parecía tristeza, le dio esperanza de que tal vez sus sentimientos no fueran completamente unilaterales. «¿Le importaría a usted si fuera cierto?», preguntó mirándola directamente a los ojos. Paloma bajó la mirada, pero antes de hacerlo, Diego vio claramente la respuesta en sus ojos. «No sería apropiado que me importara», respondió suavemente. «¿Pero le importaría?». Paloma levantó la mirada nuevamente, y esta vez hubo una honestidad en sus ojos que le quitó el aliento a Diego. «Sí», dijo simplemente, «me importaría mucho». En ese momento, Diego supo con absoluta certeza que ella sentía lo mismo que él, pero también supo que estaban enfrentando un obstáculo que parecía insuperable. «Paloma», dijo, usando su nombre por primera vez. «Yo, señorita Sandoval», interrumpió una voz detrás de ellos. Era doña Gertrudis, una de las chismosas más conocidas del pueblo. Qué sorpresa verla conversando con el señor de Montemayor. Diego maldijo internamente la interrupción. Paloma inmediatamente adoptó una postura más formal. «Buenos días, doña Gertrudis. El señor de Montemayor tuvo la gentileza de acompañarme mientras regresaba de visitar a doña Carmen». «¡Qué caballeroso!», dijo doña Gertrudis con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, aunque supongo que pronto estará muy ocupado con los preparativos para su compromiso. Diego vio cómo la cara de Paloma se ensombreció ligeramente. «Si me disculpan», dijo Paloma, «debo regresar a casa. Mi madre me está esperando». Se despidió con una reverencia y se alejó rápidamente. Diego la vio caminar hacia su casa, notando la elegancia natural de sus movimientos y sintiendo que su corazón se partía un poco más con cada paso que ella daba para alejarse de él. «Es una joven muy bonita», comentó doña Gertrudis, «aunque por supuesto no de su clase social, señor de Montemayor». Diego la miró con frialdad. «Que tenga un buen día, doña Gertrudis». Se alejó sin más comentarios, pero las palabras de la mujer resonaron en su mente. La diferencia de clase social entre él y Paloma era real y, según las normas de su tiempo, significativa. Esa noche, Diego se acostó pensando en los ojos de Paloma cuando había admitido que le importaría si él se comprometiera con otra. Había visto amor allí, pero también resignación, como si ella ya hubiera aceptado que cualquier sentimiento entre ellos era imposible. Pero Diego no estaba listo para aceptar esa imposibilidad. No todavía. Capítulo 2. La tormenta nocturna. 3 días después del encuentro en la calle, una tormenta feroz azotó San Cristóbal de las Casas. Era el tipo de tormenta que solo llegaba al final de la temporada de lluvias, con vientos que aullaban entre las calles empedradas y lluvia que caía como cortinas densas, convirtiendo las calles en ríos temporales. Diego estaba en la biblioteca de su casa, tratando de distraerse leyendo, cuando escuchó a Esperanza corriendo por el pasillo con pasos urgentes. «¡Joven amo! ¡Joven amo!», gritó al entrar a la biblioteca. «¿Qué pasa, Esperanza?» «Es terrible, señor. El río se desbordó y hay inundación en la parte baja del pueblo.
Muchas familias perdieron sus casas y están buscando refugio. Diego se levantó inmediatamente. ¿Qué tan grave es? Muy grave, señor. Su padre ya está organizando que abramos las puertas de la iglesia para dar refugio a las familias damnificadas. Pero la iglesia ya está llena y siguen llegando más personas. ¿Y la casa de los Sandoval?, preguntó Diego, sin poder evitarlo. Esa zona también se inundó, joven amo. Vi a don Esteban hace una hora llevando a su familia hacia la iglesia. El corazón de Diego se aceleró pensando en Paloma y su familia perdiendo su hogar. Esperanza, prepara todo el espacio que podamos en la casa. Vamos a recibir a tantas familias como sea posible. Sí, señor. Su padre ya dio órdenes similares. Durante las siguientes 2 horas, la casa de los Montemayor se transformó en un refugio de emergencia. Las familias llegaban empapadas, cargando las pocas pertenencias que habían podido salvar. Los salones principales se llenaron de madres con niños pequeños, ancianos que temblaban de frío, y hombres preocupados que habían perdido todo en unas pocas horas. Diego trabajó junto con los sirvientes, organizando comida caliente, mantas secas y espacios para que las familias pudieran descansar. En medio del caos, escuchó una voz familiar en el patio principal. «Por favor, ¿hay espacio para una familia más?» Era don Esteban Sandoval, empapado hasta los huesos, acompañado de su esposa, doña Magdalena y Paloma. Los 3 llevaban ropa mojada y las pocas posesiones que habían podido cargar. «¡Don Esteban!», exclamó Diego, acercándose inmediatamente. «Por supuesto que hay espacio. Pasen, por favor». «Señor de Montemayor, es usted muy amable», dijo don Esteban, temblando de frío. «No teníamos a dónde más ir. La iglesia ya está llena y...» «No se preocupe por nada», interrumpió Diego. «Esperanza, por favor lleva a doña Magdalena y a la señorita Sandoval al ala este de la casa, que les den ropa seca y comida caliente». Paloma levantó la mirada hacia Diego y él pudo ver gratitud en sus ojos, pero también algo más. Una vulnerabilidad que no había visto antes, como si la pérdida de su hogar la hubiera despojado de algunas de sus defensas naturales. «San gracias», murmuró simplemente. Pero la forma en que lo dijo hizo que Diego sintiera que su corazón se derretía. Durante las siguientes horas, Diego se mantuvo ocupado ayudando a organizar el refugio improvisado. Pero su mente constantemente regresaba a Paloma, sabiendo que estaba en algún lugar de su casa, bajo su techo, pero sin poder ir a verla sin que pareciera inapropiado. Cerca de la medianoche, cuando la mayoría de las familias ya se habían acomodado para pasar la noche, Diego decidió hacer un recorrido final para asegurarse de que todos tuvieran lo que necesitaran. Caminaba por el corredor del ala este, donde habían alojado a las mujeres y niños, cuando detectó un aroma que lo detuvo en seco. Era un perfume sutil, diferente a cualquier fragancia que hubiera percibido antes. No era el tipo de perfume costoso e intenso que usaban las damas de la alta sociedad. Era algo más delicado, más natural. Olía a flores de azahar mezcladas con algo que no podía identificar, tal vez vainilla silvestre o pétalos de rosa después de la lluvia. El aroma era tan hermoso y etéreo que Diego se quedó inmóvil en el corredor oscuro, respirando profundamente e intentando identificar de dónde venía. «¿Señor de Montemayor?» Diego se volvió y vio a Paloma acercándose desde la dirección de las habitaciones de huéspedes. En la penumbra del corredor, iluminada solo por las pocas velas que ardían en los candelabros de pared, se veía como una aparición. Se había cambiado la ropa mojada por un vestido sencillo que Esperanza le había conseguido, y llevaba el cabello suelto por primera vez que Diego la veía. El cabello negro le caía en ondas suaves hasta la cintura, enmarcando su rostro de una manera que la hacía ver más joven, más vulnerable, pero también increíblemente hermosa. «Señorita Sandoval», respondió Diego, su voz apenas un susurro. «¿No puede dormir?» «No, señor, es que toda esta situación es muy abrumadora. Perder nuestra casa, tener que depender de la caridad de otros». Su voz se quebró ligeramente. Diego se acercó a ella, y cuando lo hizo, el perfume se intensificó. Se dio cuenta de que ese aroma etéreo que lo había cautivado venía de ella.
No es caridad, Paloma, dijo suavemente, usando nuevamente su nombre. Es ayuda entre vecinos, entre amigos. Paloma lo miró a los ojos en la penumbra del corredor. Somos amigos, señor de Montemayor. Llámame Diego, por favor. Y sí, espero que seamos amigos. Aunque... Se detuvo, dudando si debía continuar. ¿Aunque qué? Aunque me gustaría que fuéramos algo más que amigos. Las palabras salieron antes de que Diego pudiera detenerlas. En el corredor oscuro, con solo el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el aroma embriagador de Paloma envolviéndolo, toda su capacidad de mantener las convenciones sociales desapareció. Paloma no respondió inmediatamente, pero Diego vio en sus ojos que ella sentía lo mismo. «Diego», dijo finalmente, y escuchar su nombre en sus labios fue como música. «Tú sabes que eso es imposible». «¿Por qué tiene que ser imposible?» «Porque tú eres un Montemayor y yo soy la hija de un escribano. Porque tu padre espera que te cases con alguien de tu clase social. Porque...» Diego se acercó más a ella, hasta que estuvieron solo a unos centímetros de distancia. El perfume era ahora abrumador, llenando todos sus sentidos. «Porque nada», murmuró Paloma. «Desde el momento en que te vi, no he podido pensar en nadie más. Cada día, cada hora, solo pienso en ti». «Diego, no deberías decir esas cosas». «¿Por qué no?» «Porque no son apropiadas, porque van contra lo que la sociedad espera». Diego puso una mano suavemente en su mejilla. «¿O porque no son correspondidas?» Paloma cerró los ojos al sentir su toque, y Diego vio una lágrima deslizarse por su mejilla. «Sí son correspondidas», susurró. «Eso es lo que hace que todo esto sea tan doloroso. ¿Qué quieres decir?» Paloma abrió los ojos y lo miró con una intensidad que lo sorprendió. «Quiero decir que también pienso en ti cada día, cada hora, que cuando escuché que ibas a comprometerte con otra mujer, sentí como si mi corazón se partiera. Que estar aquí esta noche, en tu casa, sabiendo que mañana tendremos que regresar a nuestras vidas normales, donde solo podemos ser conocidos corteses, es una tortura». Diego sintió que el mundo se detenía. Escuchar la confirmación de que ella sentía lo mismo que él era lo más hermoso y lo más doloroso que había experimentado. «Paloma», murmuró, acercándose aún más. En el corredor oscuro, con el perfume de ella envolviéndolo como una promesa, se inclinó hacia ella. «Diego, no», susurró Paloma, pero no se alejó. Sus labios se encontraron en un beso que fue tierno, desesperado y lleno de todo el amor que habían estado guardando. Para Diego, fue como si todo en el mundo finalmente tuviera sentido. El perfume de Paloma, su suavidad, la forma en que respondió al beso, todo se combinó en un momento de perfección absoluta. Cuando se separaron, ambos estaban temblando. «No podemos», susurró Paloma, aunque no se alejó de sus brazos. «¿Por qué no? Paloma, si nos amamos...» «Porque arruinarías tu vida. Tu familia te desheredaría, la sociedad te rechazaría, y yo no podría vivir sabiendo que fui la causa de tu caída. Mi vida ya está arruinada si no puedo estar contigo». Paloma puso una mano en su pecho. «Diego, escúchame. Mañana, cuando esta tormenta pase, tendremos que regresar a nuestras vidas reales. Tú te comprometerás con Isabela Herrera como tu padre quiere. Y yo encontraré la manera de seguir adelante. No, no puedo hacer eso. Tienes que hacerlo. Por tu familia, por tu futuro, por... ¿Y qué hay de mi felicidad? ¿Qué hay de la tuya?» Paloma comenzó a llorar silenciosamente. A veces la felicidad personal tiene que sacrificarse por el bien mayor. Diego la abrazó, respirando una vez más ese perfume que sabía que lo atormentaría por el resto de su vida si la perdía. «Paloma, dame una semana, solo una semana para encontrar una solución». «¿Qué tipo de solución? No lo sé todavía, pero debe haber una manera. Tal vez mi padre entenderá si le explico». «Tu padre nunca entenderá, y aunque entendiera, ¿qué hay de mi familia? ¿Crees que mi padre aprobaría que su hija se case por encima de su clase social?». Era una buena pregunta,
Diego no había pensado en las objeciones que podría tener la familia de Paloma a un matrimonio desigual. Hablaré con él también. Diego, una semana, Paloma. Solo dame una semana para intentar encontrar una manera de que podamos estar juntos sin destruir a nuestras familias. Paloma lo miró a los ojos por un largo momento. Finalmente asintió. ¿Una semana? Pero si no encuentras una solución en una semana, prometes que te comprometerás con Isabela y que no me buscarás más. Era una promesa terrible de hacer, pero Diego asintió. Lo prometo. Se besaron una vez más, y luego Paloma se alejó hacia su habitación, dejando a Diego solo en el corredor oscuro. Pero el perfume permaneció. Se quedó en el aire, se quedó en su ropa, se quedó grabado en su memoria de una manera tan intensa que supo que nunca, por el resto de su vida, podría olvidarlo. Era el perfume del amor verdadero, del amor imposible, del amor que cambiaría el curso de su destino de maneras que aún no podía imaginar. Capítulo 3. El corazón de un padre. La mañana después de la tormenta amaneció cristalina, como si el cielo quisiera compensar la violencia de la noche anterior. Diego despertó con el aroma de Paloma aún presente en sus sentidos, como si su perfume se hubiera grabado no solo en su memoria, sino en su alma misma. Las familias damnificadas comenzaron a evaluar los daños y a planificar su regreso a sus hogares. Algunas casas podrían repararse en pocos días, pero otras, incluyendo la de los Sandoval, necesitarían semanas de trabajo antes de ser habitables nuevamente. Don Rodrigo había organizado que las familias más afectadas permanecieran en la casa de los Montemayor hasta que pudieran reconstruir sus hogares. Era un gesto de generosidad que elevó aún más la reputación de la familia en la comunidad. Pero para Diego, esto significaba que Paloma estaría bajo su techo durante semanas, una tentación y una tortura constantes. Diego decidió buscar consejo del único hombre en quien confiaba completamente, Fray Antonio de la Cruz, el sacerdote de la parroquia y su antiguo tutor en filosofía y teología. Fray Antonio era un hombre de 60 años, originario de Andalucía, que había llegado a Nueva España como misionero en su juventud. A lo largo de los años, se había convertido no solo en el guía espiritual de la comunidad, sino también en el consejero de muchas familias importantes. Diego lo encontró en el convento, trabajando en su pequeño jardín de hierbas medicinales. «Buenos días, Fray Antonio». «Diego, hijo mío, ¿cómo estás después de la tormenta de anoche? Escuché que tu familia abrió sus puertas a los damnificados». «Estamos bien, padre. De hecho, vine a hablar con usted sobre un asunto personal». Fray Antonio dejó sus herramientas y miró a Diego con atención. «¿Tiene que ver con asuntos del corazón?» Diego se sorprendió por la perspicacia del sacerdote. «¿Cómo lo sabe?» «Hijo, he visto esa expresión en muchos jóvenes a lo largo de los años. Siéntate y cuéntame qué te preocupa». Se sentaron en un banco de piedra bajo la sombra de un árbol de naranjo. Diego respiró profundo antes de comenzar. «Padre, estoy enamorado de una mujer que no es de mi clase social». «Entiendo. ¿Y ella corresponde a tus sentimientos?» «Sí, padre, pero ambos sabemos que nuestras familias nunca aprobarían una unión». Fray Antonio se quedó pensativo por un momento. «¿Puedo preguntar quién es la dama?» «Paloma Sandoval, la hija de don Esteban». «Ah», dijo el sacerdote con comprensión. «Una joven muy virtuosa. La he visto en misa y conozco a su familia. Son personas de gran integridad moral. Eso es parte de lo que hace que la ame tanto, padre. No es solo su belleza, sino su bondad, su inteligencia, su carácter puro». «¿Y cuál es exactamente tu dilema, hijo?» «Mi padre espera que me comprometa con Isabela Herrera. Es una alianza que beneficiaría a ambas familias enormemente. Pero, padre, yo no puedo imaginar mi vida sin Paloma». Fray Antonio se quedó callado por un largo momento, contemplando las flores de su jardín. «Diego, déjame contarte una historia que pocas personas conocen. Cuando yo era joven, antes de entrar al seminario, también estuve enamorado de una mujer que no era de mi clase social». Diego lo miró con sorpresa. Nunca había imaginado al sacerdote en una situación romántica. Se llamaba Carmen y era la hija de un herrero en mi pueblo en Andalucía. Yo era hijo de un comerciante próspero
y mi familia había arreglado mi compromiso con la hija de otro comerciante. ¿Qué hizo usted, padre? Luché contra el destino por 2 años. Traté de convencer a mi familia. Busqué maneras de elevar la posición social de Carmen. Incluso consideré renunciar a mi herencia para casarme con ella. ¿Y qué pasó? Al final, las presiones sociales fueron demasiado fuertes. Carmen se casó con el hijo del panadero, un hombre de su propia clase que podía darle una vida estable sin escándalos. Yo me casé con la mujer que mi familia había elegido. Diego sintió que el corazón se le hundía. ¿Fue feliz en su matrimonio arreglado? No, respondió Fray Antonio con honestidad. Mi esposa era una buena mujer, pero nunca amé a nadie como amé a Carmen. Cuando mi esposa murió de fiebre 3 años después, sin haber tenido hijos, decidí entrar al seminario. No podía imaginar casarme de nuevo con alguien que no fuera Carmen, y para entonces ella ya tenía su propia familia. Entonces, ¿me está aconsejando que abandone mi amor por Paloma? No, hijo. Te estoy contando mi historia para que entiendas las consecuencias de cada decisión, pero también para decirte que los tiempos están cambiando. ¿Qué quiere decir? Hace 40 años, cuando yo era joven, las divisiones de clase eran absolutamente rígidas. Pero he visto cambios, especialmente aquí en Nueva España. He visto matrimonios entre clases sociales diferentes que han funcionado, especialmente cuando ambas familias han llegado a conocerse y respetarse mutuamente. Diego sintió una chispa de esperanza. ¿Cree que podría ser posible? Creo que depende de cómo manejes la situación. Si vas a tus padres con demandas y ultimátums, fracasarás. Pero si puedes encontrar una manera de que conozcan verdaderamente a Paloma y a su familia, de que vean sus virtudes, ¿cómo podría hacer eso? Fray Antonio sonrió. Precisamente la situación actual te da una oportunidad única. Las familias están viviendo bajo el mismo techo. Tu padre puede observar a la familia Sandoval de cerca, ver su integridad, su educación, su carácter moral. Esa tarde, Diego puso en práctica el primer consejo de Fray Antonio. Buscó a don Esteban, quien estaba ayudando a catalogar los daños en las casas del pueblo. Don Esteban, ¿podría hablar con usted en privado? Por supuesto, señor de Montemayor. ¿De qué se trata? Caminaron hacia una esquina tranquila de la plaza principal, lejos de otros oídos. Don Esteban, lo que voy a decirle requiere la máxima discreción. El escribano asintió seriamente. Ahí tiene mi palabra. Estoy enamorado de su hija Paloma, y tengo razones para creer que ella corresponde a mis sentimientos. Don Esteban se quedó inmóvil, sus ojos mostrando shock completo. Señor de Montemayor, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Completamente seguro. Vengo a pedirle su bendición para cortejarla formalmente. Don Esteban se sentó en un banco cercano, como si las piernas no lo sostuvieran. Hijo, usted entiende lo que está pidiendo. Usted es un Montemayor. Su familia es una de las más nobles de toda la región. Mi hija es... Su hija es la mujer más extraordinaria que he conocido. Es inteligente, bondadosa, hermosa, virtuosa y educada. ¿Qué más podría desear en una esposa? Pero las diferencias sociales... Don Esteban, con todo respeto, creo que está subestimando a su propia familia. Usted es un hombre educado, respetado en toda la comunidad. Su trabajo como escribano requiere integridad absoluta, y todos confían en usted. Su esposa es conocida por su caridad y bondad, y Paloma tiene más gracia natural e inteligencia que cualquier dama de la alta sociedad que haya conocido. Don Esteban miró a Diego durante un largo momento. ¿Y su padre? ¿Don Rodrigo aprobaría este matrimonio? Todavía no he hablado con él. Quería tener su bendición primero. Señor de Montemayor, necesito preguntarle algo, y necesito que sea completamente honesto conmigo. Por supuesto. ¿Esto es un capricho? ¿Una infatuación que pasará con el tiempo? Porque si es así, es mejor que se aleje de mi hija ahora, antes de que resulte lastimada. Diego miró al padre de Paloma directamente a los ojos. Don Esteban, le juro por mi honor y por mi alma que esto no es un capricho. Amo a su hija con todo mi corazón y estoy dispuesto a luchar contra cualquier obstáculo para estar con ella.
incluso si eso significa desafiar a su padre y arriesgar su herencia? Incluso entonces, don Esteban suspiró profundamente. Tendré que hablar con mi esposa y con Paloma. Esto afectará a toda nuestra familia, no solo a ella. Lo entiendo completamente. Dame 3 días para considerar esto y hablar con mi familia. Después le daré una respuesta. Los 3 días que siguieron fueron agonizantes para Diego. Durante el día, ayudaba con los esfuerzos de reconstrucción del pueblo, pero sus pensamientos constantemente regresaban a Paloma y a la conversación que tendría con su padre una vez que don Esteban le diera una respuesta. Finalmente, esa tarde, don Esteban se acercó a él. «Señor de Montemayor, ¿podríamos hablar?» Diego sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba seguro de que don Esteban podía escucharlo. «Por supuesto. He hablado extensamente con mi familia», comenzó don Esteban. «Ha sido una decisión muy difícil». Diego esperó sin atreverse a respirar. «Mi esposa está preocupada por las repercusiones sociales. Teme que el matrimonio cause problemas tanto para usted como para Paloma. También está preocupada por cómo reaccionará su familia. ¿Y usted qué piensa? Yo he estado observando a su familia durante estos días. He visto cómo sus padres tratan a mi familia con respeto genuino, no con condescendencia. He visto su generosidad hacia todos los damnificados sin importar su clase social. Y sobre todo, he visto cómo usted mira a mi hija». Diego esperó. «Veo amor verdadero en sus ojos, hijo. No lujuria, no capricho, sino amor profundo y respetuoso. Y veo lo mismo en los ojos de Paloma cuando lo mira a usted. Entonces, tiene nuestra bendición». Pero, añadió rápidamente, con una condición importante. «¿Cuál?» «Si su padre rechaza este matrimonio, si su familia lo deshereda o lo repudia, Paloma no se casará con usted. No permitiremos que sea la causa de que pierda a su familia y su posición social». Era una condición comprensible, pero aterradora. Significaba que todo dependía de la conversación que tendría con su padre. «Entiendo y acepto esa condición». Capítulo 4. La confesión de un corazón. Esa noche, Diego se preparó para la conversación más importante de su vida. Se bañó, se vistió con su mejor ropa y pasó 1 hora en la capilla privada rezando por sabiduría y valor. Cuando finalmente se dirigió al despacho de su padre, llevaba en el bolsillo un rosario que había pertenecido a su abuela, la misma abuela andaluza que le había dado sus ojos verdes y que, según las historias familiares, había sido una mujer de gran sabiduría en asuntos del corazón. Don Rodrigo estaba revisando cuentas cuando Diego tocó la puerta. «Pasa, hijo. ¿Qué necesitas?» «Padre, necesito hablar con usted sobre algo muy importante». Don Rodrigo dejó sus documentos y miró a su hijo. La expresión seria de Diego le indicó que esto no era una conversación casual. «Siéntate. ¿De qué se trata?» Diego respiró profundo, tocando el rosario en su bolsillo para darse valor. «Padre, he tomado una decisión sobre mi futuro matrimonial». «Excelente. ¿Has decidido aceptar el compromiso con Isabela?» «No, padre. He decidido que quiero casarme con Paloma Sandoval». El silencio que siguió fue tan completo que Diego podía escuchar el tic-tac del reloj de pared en la habitación contigua. «¿Disculpa?», dijo finalmente don Rodrigo, como si no hubiera escuchado correctamente. «Quiero casarme con Paloma Sandoval. Estoy enamorado de ella y ella de mí. Ya hablé con su padre y tengo su bendición». Don Rodrigo se levantó lentamente de su silla, su rostro pasando por varias emociones: shock, incredulidad y finalmente ira. «Diego, ¿te has vuelto loco? ¿La hija del escribano? ¿Has perdido completamente la razón?» «Padre, déjeme explicarle». «No hay nada que explicar. Esto es una locura absoluta. ¿Sabes lo que significa la familia Montemayor? ¿Tienes idea del escándalo que causaría casarte con alguien tan por debajo de tu clase social?» «Padre, si me permite, no. No voy a permitir que destruyas 3 siglos de honor familiar por un capricho romántico. Te vas a casar con Isabela Herrera, y eso es final». Diego se levantó también, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. «No es un capricho, padre. Es amor verdadero».
El amor es un lujo que los hombres de nuestra posición no pueden permitirse. Nos casamos por alianzas, por estabilidad, por el bien de la familia. ¿Cómo se casó usted con mi madre? La pregunta detuvo a don Rodrigo en seco. Diego había escuchado toda su vida que sus padres habían tenido un matrimonio arreglado que se había convertido en amor verdadero. Eso fue diferente. Tu madre era de familia noble. ¿Pero la amaba cuando se casó con ella? Don Rodrigo se quedó callado por un momento. No, pero llegué a amarla. ¿Y si nunca hubiera llegado a amarla, habría sido feliz? Diego, ese no es el punto. Ese es exactamente el punto, padre. Usted tuvo la suerte de que su matrimonio arreglado se convirtiera en amor. Pero yo ya encontré mi amor verdadero. ¿Por qué debería renunciar a él por la posibilidad de que tal vez, algún día, podría llegar a sentir algo por Isabela? Don Rodrigo caminó hacia la ventana, dándole la espalda a Diego. Hijo, tú no entiendes las complejidades de nuestra posición social. No es solo sobre dinero, es sobre tradición, sobre expectativas, sobre mantener cierto orden en la sociedad. Padre, he estado observando a la familia Sandoval durante estos días. Don Esteban es más honrado que muchos nobles que conozco. Doña Magdalena tiene más elegancia natural que muchas damas de la alta sociedad. Y Paloma, ¿qué hay de Paloma? Diego se acercó a su padre. Paloma es extraordinaria, padre. Es inteligente, educada, bondadosa, hermosa y virtuosa. Habla latín y francés. Ha leído más libros que muchas señoritas de nuestra clase. Tiene una comprensión de filosofía y literatura que rivalizaría con la de cualquier dama educada en Europa. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque me he tomado el tiempo de conocerla verdaderamente. Padre, si usted hiciera lo mismo, se daría cuenta de que no estoy pidiendo casarme por debajo de mi nivel. Estoy pidiendo casarme con una mujer que, en todos los aspectos que verdaderamente importan, es mi igual. Don Rodrigo se volvió para mirar a su hijo. Diego, incluso si todo lo que dices fuera cierto, ¿qué van a decir nuestros amigos? ¿Qué van a decir en la capital? ¿Qué va a decir el virrey? Van a decir que los Montemayor son una familia lo suficientemente segura de sí misma para valorar el carácter por encima de la cuna. Van a decir que somos modernos, progresistas, que entendemos que la verdadera nobleza viene del corazón, no solo del linaje. Don Rodrigo se sentó nuevamente, pasándose una mano por el cabello gris. Era claro que estaba luchando con pensamientos conflictivos. Diego, dame una semana para observar a esta familia más cuidadosamente, para considerar todas las implicaciones y para tal vez hablar con algunas personas cuyas opiniones respeto. ¿Incluye eso a Fray Antonio? Don Rodrigo miró a su hijo con sorpresa. ¿Ya hablaste con él? Sí, padre, y me dio consejos muy sabios. Imagino que sí. Muy bien. Hablaré con Fray Antonio. Y tal vez con don Carlos de Aguirre también. Don Carlos era el hombre más rico de la región después de los Montemayor y también uno de los más respetados por su sabiduría en asuntos sociales. Gracias, padre, es todo lo que puedo pedir. Pero Diego, añadió don Rodrigo seriamente, si decido que este matrimonio no puede realizarse, espero que respetes mi decisión final. Diego sintió un nudo en la garganta. Padre, ¿puedo preguntarle algo? ¿Qué? Si usted hubiera conocido a mi madre antes de su matrimonio arreglado, si hubiera estado enamorado de ella desde el principio, ¿habría luchado por ese amor, incluso si su familia se hubiera opuesto? Don Rodrigo miró a su hijo durante un largo momento. Sí, dijo finalmente, ni creo que sí habría luchado. Entonces, entiende por qué tengo que luchar por Paloma. Esa noche, Diego se encontró nuevamente en el corredor donde había besado a Paloma por primera vez. No esperaba verla, pero como si el destino hubiera conspirado para reunirlos, ella apareció caminando desde la dirección de las habitaciones de huéspedes. Llevaba el mismo vestido sencillo que Esperanza le había dado, y su cabello estaba suelto sobre los hombros. En la penumbra del corredor, iluminada por las velas, se veía etérea como un ángel. Y nuevamente, su perfume llenó el espacio entre ellos, ese aroma único que ahora estaba tan grabado en la memoria de Diego que sabía que lo perseguiría por el resto de su vida, sin importar lo que pasara. Diego, susurró,
¿Ya hablaste con tu padre? Sí, me pidió una semana para pensar. ¿Y qué opinas que va a decidir? Diego se acercó a ella, respirando profundamente su perfume. No lo sé, pero Paloma, sin importar lo que decida, quiero que sepas algo. ¿Qué? Que este amor que siento por ti ha cambiado mi vida para siempre. Que incluso si no podemos estar juntos, nunca me voy a arrepentir de haberte amado. Paloma se acercó más a él, su perfume intensificándose. Diego, hay algo que necesito decirte también. ¿Qué? Que esa primera noche, cuando nos besamos en este corredor, supe que sin importar lo que pasara después, ese momento había valido toda una vida de amor. Se besaron nuevamente, tiernamente, desesperadamente, como si quisieran grabar ese momento en sus almas para la eternidad. Y el perfume de Paloma se intensificó aún más, envolviéndolos en una promesa de amor que Diego sabía que ninguna decisión familiar podría borrar completamente. Capítulo 5. El triunfo del amor verdadero. La semana que don Rodrigo había pedido para considerar la propuesta de Diego pasó con una lentitud agonizante. Durante esos días, Diego observó a su padre observando discretamente a la familia Sandoval, tomando nota de cada interacción, cada conversación, cada gesto de cortesía o educación. El tercer día, Diego vio a su padre conversando largamente con Fray Antonio en el jardín de la casa. El cuarto día, don Carlos de Aguirre vino a cenar y pasó considerable tiempo hablando no solo con don Rodrigo, sino también con don Esteban. El quinto día, algo inesperado sucedió. Don Rodrigo pidió a Paloma que lo ayudara a organizar algunos documentos en su despacho, una tarea que normalmente habría asignado a su secretario personal. Diego se dio cuenta de que su padre estaba creando una oportunidad para conocer mejor a Paloma. El sexto día, Diego notó que su madre, doña Beatriz, había comenzado a incluir a doña Magdalena en las decisiones sobre la administración doméstica y a pedir la opinión de Paloma sobre diversos asuntos del hogar. Finalmente, el séptimo día, don Rodrigo pidió a Diego que viniera a su despacho después de la cena. Diego entró al despacho con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que su padre podía escucharlo. Don Rodrigo estaba sentado detrás de su escritorio, pero su expresión era inescrutable. «Siéntate, Diego». Diego se sentó, preparándose para cualquier respuesta. «He pasado esta semana observando, preguntando y reflexionando profundamente sobre tu petición», comenzó don Rodrigo. «He hablado con Fray Antonio, quien tiene muy buena opinión tanto de ti como de la familia Sandoval. He hablado con don Carlos, quien después de conocer a don Esteban, me dijo que es uno de los hombres más íntegros que ha conocido». Diego esperó sin atreverse a interrumpir. «También he observado a Paloma muy cuidadosamente. He notado su educación, su elegancia natural, su inteligencia y su carácter bondadoso. He visto cómo interactúa con los sirvientes, con respeto y amabilidad. He visto cómo se comporta en situaciones sociales, con gracia y dignidad apropiadas. Padre, déjame terminar. También he hablado con tu madre, quien me ha dado observaciones muy perspicaces sobre la familia Sandoval. Y finalmente, he reflexionado sobre mi propia experiencia matrimonial y sobre lo que realmente quiero para tu felicidad». Don Rodrigo se levantó y caminó hacia la ventana. «Diego, cuando yo era joven, me casé por deber. Tuve la fortuna de que ese matrimonio se convirtiera en amor verdadero, pero durante los primeros años hubo dificultades. Hubo momentos en que me pregunté cómo habría sido mi vida si hubiera podido elegir por amor desde el principio». Diego sintió una chispa de esperanza. «He llegado a una decisión», continuó don Rodrigo, «pero antes de comunicártela, necesito que me prometas algo». «¿Qué, padre? Si acepto este matrimonio, necesito que prometas que ayudarás a Paloma en su transición a nuestra vida social, que serás paciente con las dificultades que puedan surgir, que la protegerás de cualquier crítica o comentario malicioso que pueda enfrentar». El corazón de Diego comenzó a latir aún más rápido. «¿Está diciendo que...?» «Estoy diciendo que doy mi bendición para tu matrimonio con Paloma Sandoval». Diego se quedó inmóvil por un momento, sin poder creer lo que había escuchado.
¿De verdad, padre? ¿De verdad? Hijo, en esta semana he llegado a conocer a una familia extraordinaria. Don Esteban es un hombre de principios sólidos e integridad incuestionable. Doña Magdalena es una dama en el verdadero sentido de la palabra. Y Paloma es una joven excepcional que cualquier familia estaría orgullosa de tener como nuera. Diego sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Padre, no sé cómo agradecerle. No me agradezcas todavía. Hay condiciones. ¿Cuáles? Primero, la boda se realizará aquí en San Cristóbal, con toda la pompa y ceremonia que corresponde a nuestra familia. No quiero que nadie piense que estamos avergonzados de esta unión, por supuesto. Segundo, don Esteban y su familia se mudarán permanentemente a una casa que les proporcionaremos cerca de la nuestra. Quiero que Paloma tenga el apoyo de su familia durante la transición. Esa es una generosidad extraordinaria, padre. Y tercero, continuó don Rodrigo con una sonrisa, quiero que sepas que tu madre está absolutamente encantada con Paloma. Dice que nunca había visto a una joven con tanto potencial para hacer feliz a su hijo. Diego se levantó y abrazó a su padre. Gracias, padre. Gracias por darme la oportunidad de ser verdaderamente feliz. Solo hazme un favor, Diego. Haz que este matrimonio sea tan exitoso que nadie pueda cuestionar jamás la sabiduría de esta decisión. Esa noche, Diego buscó a Paloma en el mismo corredor donde se habían conocido verdaderamente. Cuando ella apareció, como si hubiera sabido instintivamente que él la estaría esperando, Diego notó que llevaba puesto un vestido nuevo, uno que su madre había mandado hacer para ella. En la penumbra del corredor, con su perfume llenando el aire entre ellos, Diego la tomó de las manos. Paloma, tengo noticias. Ella lo miró con expectación mezclada con temor. Mi padre ha dado su bendición para nuestro matrimonio. Los ojos de Paloma se llenaron inmediatamente de lágrimas de alegría. ¿De verdad? De verdad. Y no solo eso, quiere que la boda sea grandiosa. Que toda la sociedad de San Cristóbal vea que los Montemayor están orgullosos de recibirte en la familia. Paloma se arrojó a sus brazos, y Diego la abrazó respirando profundamente ese perfume que había llegado a significar todo lo que amaba en el mundo. No puedo creerlo, susurró ella contra su pecho. Pensé que era imposible. El amor verdadero nunca es imposible, respondió Diego. Solo requiere valor para luchar por él. Se besaron bajo la luz de las velas del corredor, y Diego supo que ese aroma, ese perfume único de Paloma, sería para siempre el perfume de la felicidad, del amor triunfante, del destino que encuentra la manera de unir a dos almas que están destinadas a estar juntas. 3 meses después, la boda de Diego Alejandro de Montemayor y Villareal con Paloma Sandoval se celebró en la Catedral de San Cristóbal de las Casas. Fue la boda más grandiosa que la ciudad había visto en décadas. Isabela Herrera, que había llegado 2 semanas antes de la ceremonia, sorprendió a todos al convertirse en una de las amigas más cercanas de Paloma. Durante la recepción, le confió a Diego que estaba feliz de que él hubiera encontrado el amor verdadero, porque ella también había conocido a alguien especial en la capital. Don Carlos de Aguirre comentó durante la fiesta que nunca había visto a una novia más hermosa o elegante. La transformación de Paloma de hija de escribano a señora de la alta sociedad había sido tan natural y completa que parecía haber nacido para ese papel. Pero para Diego, lo más hermoso de todo no eran los comentarios admirativos de los invitados, ni la magnificencia de la ceremonia, ni siquiera la belleza radiante de su esposa. Lo más hermoso era el perfume de Paloma mientras bailaban su primer baile como esposos. Ese mismo aroma que lo había cautivado en el corredor oscuro ahora lo envolvía mientras comenzaban su nueva vida juntos. Epílogo. 5 años después de esa noche de tormenta que había cambiado sus vidas para siempre, Diego y Paloma vivían en perfecta felicidad en San Cristóbal de las Casas. Tenían 2 hijos hermosos, y Paloma se había convertido en una de las damas más respetadas y queridas de la sociedad local. Don Rodrigo frecuentemente comentaba que nunca había visto un matrimonio más feliz, y que la decisión de permitir esa unión había sido la más sabia de su vida. Paloma había conservado su bondad natural y su dedicación a ayudar a los menos afortunados, estableciendo una escuela para niñas de familias humildes
y un hospital para los pobres. Su ejemplo había inspirado a otras damas de la alta sociedad a seguir su ejemplo de servicio comunitario. Pero cada noche, cuando Diego regresaba a casa después de un día de trabajo, lo que más lo emocionaba era caminar por los corredores de su casa y detectar ese perfume único que había llegado a asociar con todo lo hermoso en su vida. Porque hay ciertos aromas que trascienden el tiempo, que se convierten en la esencia misma del amor verdadero. Y para Diego, el perfume de Paloma en aquel corredor oscuro siempre sería el recuerdo más preciado de su vida. El momento en que supo que había encontrado a su alma gemela. Algunos dicen que el amor verdadero es solo una fantasía romántica, pero en las noches tranquilas de San Cristóbal de las Casas, cuando el viento llevaba el aroma de las flores del jardín de los Montemayor, los ancianos del pueblo contaban la historia del joven noble que desafió las convenciones sociales por amor, y cómo ese amor había traído felicidad no solo a él, sino a toda la comunidad. Porque al final, los amores verdaderos no solo transforman a quienes los viven, sino que también inspiran a otros a creer en el poder del corazón para vencer cualquier obstáculo. Y en algún lugar de México, en los corredores de viejas mansiones coloniales, el eco de grandes amores sigue viviendo, recordándonos que cuando el corazón verdaderamente ama, siempre encuentra la manera de triunfar. Fin.